Y aquí es ¿qué? ¿Desktop? ¿Dónde lo tienes abierto? En PowerPoint, pero ¿qué? ¿Será desktop? ¿No será esto? ¿Este? No. No. No me Será hagas esto. compartir. A ver, salte de ahí. De ahí. Aquí, no. Hola, vamos a iniciar con Aquí. retina. No. A ver, espérame. No, no me deja. Es la computadora. Javier. ¿Por qué? Hola, buenos días, Javier. Sí, es que no, a la record contents, bla, 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 y no me deja seleccionarla. No sé qué pasa. Necesito otra computadora. Hey. ¿Van a empezar con retina? Ok. ¿Que van a empezar con ratito? ¿Que van a empezar con ratito? Sí. Ok. ¿Dulce está afuera? Sí. ¿Qué está pasando aquí? Ah, es eso. Ok. A ver.
Ah, te lo mando a tu correo mejor, ¿no? ¿Cuál, cuál es tu correo? MA. J-E-J-O. Ese mero. Nada, Majeco. Eso de ahí. Brownies, ¿quieres brownies? Gracias. Son from scratch. Es que se ve raro. Se ven raros, sí, es que no me gusta. Ahorita ya cuando ya no se ven bien. Bueno, dentro de lo que cabe bien. Es que no sé por qué no me deja la computadora. Ya ves como cuando me tocó la clase de corte tampoco me dejó. Es que me pide que seleccione el Zoom para que pueda acceder, pero no se selecciona. No, ya van a empezar con retina. No quiero agarrar. Hola, buenos días. ¿Ya podemos iniciar? Creo que no está conectado el audio, ¿eh? De ellos ahí en el audio. Inicia, porque Hola, ¿ya me escuchan? Adelante, doctora. Se te escucha, Dulce. Ok, muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy con el tema de desprendimiento de retina. Pues yo soy R3, Dulce Martínez, y el doctor Juan Arana, que es Fellow de Retina 2. Adelante, doctor. Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. Solo les voy a pedir un favor a R1 Flores Medina, Melissa, si puede apagar su micrófono, por favor. ¿Nos pueden ayudar apagando su micrófono solo para quitar el audio que tenemos de la sala, por favor? Muy bien, perfecto. Vamos a iniciar la clase. Vamos a hablar el día de hoy acerca del desprendimiento de retina. Bueno, el desprendimiento de retina es un tema bastante complejo, bastante amplio, que ocupa prácticamente el 50-60% de la práctica de la subespecialidad en retina. Así es que vamos a tocar algunos conceptos y algunas generalidades del desprendimiento de retina. Sobre todo, hay que recordar un poquito acerca de la retina. La retina se encuentra en el segmento posterior, la región más posterior, aproximadamente a 2.2 o 2.4 milímetros después de la córnea. Tiene una capa celular que va a tener unas medidas que va a variar dependiendo del sitio de ubicación de la retina o del área que estemos evaluando. Desde 250 micras a nivel de la mácula, a nivel de la fovea, hasta 600 micras, perdón por el error ahí, hasta 600 micras en algunas áreas de la retina periférica. Como todos lo sabemos histológicamente, la retina cuenta con 10 capas o 10 tipos de componentes celulares que van a dar origen a todo lo que es la percepción, fototransducción y la visión como tal. ¿Ok? Algo muy importante que resaltar es el aspecto de la anatomía microscópica. Si ustedes recuerdan, tenemos distintos componentes celulares que van a ir desde la parte posterior, donde tenemos la circulación coroidea, el epitelio pigmentario de la retina. Vamos a tener los fotorreceptores, células bipolares, células ganglionares, células horizontales, amácnidas, etcétera, y las células de Müller.
una gran cantidad de componentes celulares que van a dar forma y estructura a lo que es la retina. Ahora, una de las características estructurales que tenemos de la retina es que carecen de una unión anatómica, es decir, no tenemos como tal puentes o algún tipo de desmosomas o algún sitio de unión entre cada una de las capas en el sentido o eje vertical. Si tenemos uniones en el eje horizontal, como lo son los desmosomas a nivel de las células del epitelio pigmentario de la retina, también entre los fotorreceptores, y tal vez la única parte que tenemos uniones a través de la invaginación que sufren los segmentos posteriores, los segmentos externos en la región posterior a nivel del EPR. Entonces, como no hay una unión anatómica, vamos a tener diferentes tipos de mecanismos de unión celular que van a permitir que la retina esté unida. Entre ellos tenemos algunas fuerzas mecánicas. Dentro de las fuerzas mecánicas vamos a tener también lo que es la presión intraocular, el soporte que da el vítreo o la presión que ejerce el vítreo a través de las capas. Vamos a tener una matriz interfotorreceptora que va a ser viscosa, pegajosa, como un tipo de glucocálix o un tipo de matriz extracelular fetal que va a permitir la unión de los fotorreceptores también. El pH también va a permitir una unión. Todas las uniones celulares o la adhesión celular se va a producir mejor en pHs neutros. Y también la temperatura, una temperatura nos va a permitir también mantener esta unión celular. Sobre todo temperaturas más bajas fortalecen la adición celular, que es uno de los conceptos o principios para lo que es la aplicación de criocirugía a nivel de la retina, ¿ok? Entonces, careciendo de este tipo de unión o este tipo de mecanismos de adhesión, pues bueno, vamos a entender que el desprendimiento de retina es la separación de las capas, ¿verdad? Por diferentes mecanismos, ya sean mecánicos, traccionales, etcétera, que ahorita lo vamos a ver. Ahora es muy importante ver que como tal podemos tener separación de las capas medias o de la retina interna, pero vamos a conocer como desprendimiento de retina o una alteración visual significativa, pues al desprendimiento de los fotorreceptores a nivel del EPR, y eso es prácticamente lo que nosotros definimos como un desprendimiento de retina, ¿ok? Hablando un poquito de la anatomía macroscópica también, el desprendimiento de retina nos puede abarcar diferentes áreas, desde la retina periférica hasta el nivel de la mácula, definiendo mácula como toda aquella área que se encuentra dentro de las arcadas temporales, ¿ok? Entonces, todo esto es muy importante, todo esto es la mácula, es diferente que nos afecte la mácula, que nos encuentre, afecte la perifobia, la parafobia o obviamente la fobia, ¿no? A nivel de la fobia, pues vamos a tener una mayor alteración visual, ¿ok? Entonces, la retina anatómica también la vamos a dividir de esta forma y poder identificar el tipo de desprendimiento de retina. Es importante identificar la zona en la que nos abarca el desprendimiento de retina debido a la urgencia del mismo. Cuando tenemos un desprendimiento de retina que lo encontramos en las zonas periféricas, por fuera de la arcada, no nos ha afectado la mácula. Bueno, ¿sí me escuchan? Y Sí, doctor. Permíteme un minutito que se me fue el... Dame un minutito. Muy bien, entonces como decíamos, dividirlo anatómicamente nos va a permitir saber la urgencia del mismo desprendimiento de retina. En caso, pareciera que si no nos ha afectado la fobia o lo que es el centro de la mácula, no sería una urgencia, pero por el contrario, cuando no lo tenemos afectado, es urgente atender al paciente antes de que haya una afectación de la misma, ¿no? Con pérdida visual. No puedo cambiar la presentación.
Me dice el doctor Arana que ahorita se conecta, que se le está reiniciando su compu. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Discúlpenme por la retraso, se reinició mi compu. Bueno, hablamos un poquito acerca de la anatomía y decíamos que cuando no ha involucrado la fobia todavía, pues bueno, ya podemos actuar de urgencia para evitar que haya una mayor afectación. Otra parte importante de lo que es la anatomía macroscópica es el vítreo, ¿ok? El vítreo a nivel de la base se va a unir de una forma un poco peculiar. Normalmente el vítreo va a tener unas uniones horizontales, pero a nivel del vítreo vamos a tener fibras entrelazadas de forma perpendicular o de forma vertical que van a atravesar la retina, la base del vítreo, 2 a 2.5 milímetros por delante y por detrás de lo que es la pars plana, ¿ok? Entonces ahorita vamos a ver un poquito la importancia del vítreo a este nivel, ¿ok? Entonces el desprendimiento de retina lo vamos a conocer o definir como la separación de la retina neurosensorial del epitelio pigmentario de la retina. Se va a producir por la acumulación generalmente de líquido subretiniano en el espacio virtual que hay entre la retina neurosensorial y el EPR, ¿ok? Y podemos tener de 3 tipos de desprendimiento de retina dependiendo de su mecanismo fisiopatológico. El primero que podemos tener es el tipo de desprendimiento de retina regmatógeno, que este va a ser la acumulación de ese líquido subretiniano debido a una ruptura a nivel de la retina y pues el paso del líquido a través de él, sobre todo de vitro liquefacto, a través del agujero que va a separar las capas de la retina. El desprendimiento de retina traccional, por el contrario, la acumulación se va a dar por una pérdida de la función del EPR como bomba, pero esto debido a la separación por algunas fuerzas mecánicas que actúan a nivel de la retina, llámese una membrana epirretiniana, una membrana subretiniana o una membrana que afecte la cavidad vitroretiniana. ¿Ok? También el desprendimiento de retina seroso, aquí también se acumula líquido por la función de bomba del EPR, pero generalmente va a ser debido a alteraciones vasculares o metabólicas subyacentes que alteren el equilibrio entre la producción y absorción de líquido subretiniano y nos va a dar origen al desprendimiento de retina. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos y vamos a empezar con el desprendimiento de retina regmatógeno. El desprendimiento de retina reumatógeno, como lo dijimos, pues tenemos una ruptura que va a permitir el paso y acumulación de líquido subretiniano, ¿ok? Generalmente este va a responder a 3 mecanismos fisiopatológicos o hay 3 mecanismos involucrados que nos van a
promover la aparición de este tipo de desprendimiento de retina. En primer lugar, tenemos una tracción vítrea. Generalmente el vitrio, como ya sabemos, es de aproximadamente 3 a 3.5 milímetros su volumen, pero a partir de los 40-45 años empieza un proceso de liquefacción del mismo. La formación de lagunas y el cambio en la estructura molecular del vitrio, pues va a producir pequeñas tracciones a nivel de la retina con el desprendimiento de vitrio posterior, ¿verdad? Que es uno de los factores de riesgo para el desarrollo de desprendimientos de retina. Esta tracción vítrea va a generar una ruptura, ya sea de diferentes tamaños o variables, ya sea un desgarro, ya sea una diálisis, ya sea cualquier tipo de ruptura que va a permitir el paso de ese vitrio liquefacto al espacio subretiniano. Y aquí, como podemos ver en la imagen, tenemos una ruptura que está permitiendo el paso del líquido a través del espacio que hay entre la retina y el EPR, y por lo tanto la formación de una bula de líquido subretiniano, o lo que vemos clásicamente en un desprendimiento de retina regmatógena. ¿Ok? ¿En quiénes van a dar? Pues bueno, primero, antes que nada, hay que saber qué es el tipo de desprendimiento de retina más frecuente. Se presenta en 1 de cada 10,000 casos a nivel mundial. Generalmente va a ser en pacientes jóvenes entre los 45 y 65 años, sobre todo en aquellos pacientes que han iniciado con el proceso de desprendimiento de vitrio posterior. Por lo tanto, en pacientes pseudofágicos o que han sido intervenidos quirúrgicamente a nivel ocular, pues va a ser más común y va a representar del 1 al 3% de los casos de los pacientes sometidos a cirugía. En pacientes más jóvenes, pacientes miopes van a ser los que va a ser más frecuente, hasta 10 veces más aumenta su riesgo la miopía. Esto debido a las características anatómicas de la retina. Ustedes recuerdan, con el estiramiento o el crecimiento ocular, pues bueno, vamos a tener una retina más delgada, más frágil, más viable, y además de lesiones predisponentes, ¿no? Pues el desprendimiento de retina como tal va a ser una causa importante de discapacidad y ceguera, y puede deberse a diferentes factores. Aunque se ha descrito que el origen traumático puede ocasionar un desprendimiento de retina regmatógeno, sobre todo en aquellos traumas que tienen que ver con procesos de aceleración, desaceleración, pues por la misma tracción que va a generar el vitrio con la desaceleración a nivel de la retina, se puede producir una ruptura. Es más frecuente, a pesar de eso, es más frecuente encontrarlo asociado a lesiones predisponentes, ¿ok? Entonces, como decíamos, el desprendimiento de vitrio posterior más la tracción sobre el vitrio retina va a producir un desgarro retiniano, y esto nos va a dar origen al desprendimiento de retina regmatógeno, ¿ok? Entonces, hay diferentes factores de riesgo, como decíamos. En primer lugar, tener ya presencia de desgarros o agujeros retinianos que suelen ser asintomáticos, y es un tipo de degeneración predisponente que hay que evaluar en todos los pacientes que tengan miopía, en todos los pacientes que vayan a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico, e inclusive en todos los pacientes que nosotros tenemos en la consulta, ¿verdad? Por eso es la dilatación, revisar bien. Generalmente los desgarros, las lesiones predisponentes van a ser periféricas, por lo tanto hay que hacer una buena revisión de la retina periférica. En aquellos pacientes que tenemos con miopía, pues bueno, es obligado hacer una revisión de la retina de forma minuciosa, ya que presentan más riesgo, entre 4 a 10 veces más riesgos de presentar desprendimiento de retina, dependiendo del grado de miopía que ellos presenten, ¿ok? Hay diferentes tipos de cirugía intraocular que nos aumentan el riesgo, sobre todo, pues bueno, la cirugía más practicada, que es la cirugía de catarata, sobre todo cuando tenemos una ruptura capsular posterior por la pérdida vítrea y tracción vítrea que va a generar también, que si está aunada a una lesión predisponente, pues puede ocasionar el desprendimiento de retina. También cuando hacemos procedimientos como la capsulotomía con láser jack, sobre todo cuando excedemos los más de 100 millijoules, tenemos ya bastante energía y cambios a nivel del vitrio que pueden generar tracción sobre la retina. La presencia de traumas oculares y obviamente el antecedente de desprendimiento de retina, ya sea personales o familiares, son factores de riesgo. De 10 a 20% de los pacientes, o más bien de los pacientes que tienen antecedentes, presentan un riesgo de 10 a 20% mayor de presentar desprendimiento de retina en el otro ojo. ¿Ok? Entonces siempre hay que estar preguntando esos antecedentes, ¿ok? Sin embargo, las lesiones predisponentes más comunes, o las lesiones o el factor de riesgo mayor, es la presencia de lesiones predisponentes, ¿ok? Cuando hablamos de lesiones predisponentes, todo el mundo pensamos en la degeneración empalizada o la TIS,
pero realmente las degeneraciones se pueden dividir en tres clasificaciones. Ok, la primera son aquellas lesiones predisponentes que nos pueden afectar la interfaz vitreoretinianas, aquellas alteraciones que son solamente intrarretinianas y las lesiones predisponentes que son coreoretinianas. Ok, entonces tenemos tres grandes grupos de degeneraciones predisponentes, pero no todas nos van a ocasionar desprendimiento de retina. Aquí lo podemos marcar, lo tenemos marcado, las que son vitreoretinianas, la presencia de una degeneración en la TIF o la presencia de rosetas o tubos retinianos, sí son predisponentes de desprendimiento de retina, pero tener un blanco con presión o sin presión no van a ser predisponentes, ¿verdad? Por lo tanto, no requieren un tratamiento previo a alguna intervención quirúrgica al momento de identificarlas. Obviamente, presentar desgarro o agujeros, retinianos, pues es un factor de riesgo de una lesión predisponente. Entre las intrarretinianas, tener quistes o tener una alteración microquística no va a generar ningún factor de riesgo, a diferencia de presentar una retinosquisis senil. Y de las coreoretinianas, ninguna representa un factor de riesgo para desprendimiento de retina, ¿verdad? Tener una degeneración empedrada, una hipertrofia del EPR o una degeneración reticular o inclusive la presencia de drusas periféricas, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poquito de estas lesiones predisponentes debido a su importancia, solamente de las que generen factor de riesgo para desprendimiento de retina. En la primera que tenemos es la degeneración latiz. Pues la degeneración latiz va a ser una zona bien demarcada que va a ser generalmente oval o redonda, aunque bueno, varía la forma de presentación. Y va a tener una característica que va a tener una adhesión vitrea aumentada a nivel de los bordes, sobre todo a nivel del borde posterior. Nosotros podemos ver aquí una degeneración, ¿verdad? Característica, generalmente suelen verse de forma hiperpigmentada por la atrofia que se genera a nivel del EPR en esta zona. Y vamos a tener, siempre que tengamos la lesión predisponente o latiz, vamos a tener el borde anterior que va hacia el ecuador y el borde posterior, digamos que va hacia la parte del polo posterior. Entonces, generalmente en estos casos, la presión que tenemos o la adhesión que tenemos a nivel del borde posterior es la que va a considerarse el factor de riesgo para el desprendimiento de retina. Este tipo de lesiones se presentan hasta en el 10% de la población general y representan un riesgo o aumentan el riesgo en un 20-30% de presentar desprendimiento de retina, ¿ok? Entonces, la atracción que tenemos a nivel del borde posterior va a ser una de las principales causas o mecanismos por la cual se produce el desprendimiento de retina, pero también en algunos casos vamos a tener presencia de agujeros atróficos a nivel de la lesión como tal, que pueden dar origen a lo que es el desprendimiento de retina. Realmente este es el tipo de degeneración más asociada o más importantemente relacionada con el desprendimiento de retina, por lo tanto requiere un tratamiento si nosotros la vemos, ¿verdad? Aunque logramos ver o no logramos ver tracción vítrea, generalmente siempre es importante fotocoagularla para evitar que vaya a haber un desprendimiento de retina. Y aquí es importante conocer que el borde posterior es donde tenemos una mayor cantidad de tracción, por lo tanto, el tratamiento profiláctico debe ser más extenso a nivel del borde posterior que del borde anterior, pero también el borde anterior debe de ser tratado. Entonces hacemos una corona o un tratamiento de 360 grados que involucre más a lo que es el borde posterior. ¿Ok? La otra degeneración que podemos tener, que ya es intrarretiniana, es la retinosis degenerativa. En la retinosis degenerativa que tenemos, pues bueno, vamos a tener microquistes o cavidades degenerativas a nivel de la retina media. Generalmente no requiere un tratamiento preventivo, pero sí requiere una observación. Hay de dos tipos, la que es reticular, donde ya vamos a ver agujeros o presencia de rupturas a nivel de la capa externa y se puede asociar a ADR reumatógeno. Y la típica que pues prácticamente va a ser como esta, solamente a nivel de las capas plexiformes, ¿ok? No vamos a tener ninguna ruptura ni desgarro. Entonces podemos tener rupturas o agujeros parciales asociados a la retinosquisis o podemos tener agujeros de espesor completo que predispongan al desprendimiento de retina. Generalmente, pues como su nombre lo dice, es degenerativa o senil, lo vemos en pacientes adultos mayores. Y este es un tipo de degeneración que es más común en pacientes hipermétropes. Por el contrario, la TIS es más común en pacientes miopes y la retinosquisis va a ser más común en pacientes hipermétropes. ¿Ok?
La otra lesión predisponente que podemos tener son la roseta o el tufo retiniano. Estos van a ser puntos de tracción vítrea a nivel de la retina periférica o ecuatorial que pueden dar origen a pequeños agujeros o desgarros a nivel de la retina. Entonces aquí podemos, no se observa, pero podemos ver bandas vítreas o son sitios donde tenemos como una cuerdita, una banda que está agarrada a esa parte que al momento de traccionarse lo puede desprender o hacer un desgarro, como en este caso, ¿verdad? Va a producir rupturas que pueden ser operculadas y ver el pequeño pedazo de la retina que se arrancó pegado todavía a la banda vítrea, o puede estar completamente en herradura o producir cualquier tipo de desgarro. Aquí hay algo muy importante, que este es el único de lesión predisponente que no se asocia a alteraciones mecánicas del vítreo. Por lo tanto, no se va a asociar ni a la licuefacción, no se va a asociar en el desprendimiento de vítreo posterior. Por lo tanto, si nosotros la vemos o vemos una banda vítrea que está agarrada a la retina, hay que tratarlo, ¿no? Hay que hacer un tratamiento con panfotocoagulación alrededor de toda la zona de lesión vítrea y si es posible hacer una vitreolisis, ¿no? Romper ese sitio de tracción que tenemos si es visible la banda vítrea. Y por último, las lesiones predisponentes que podemos observar, pues es tener desgarros o presencia de pequeños regmas a nivel de la retina, que pueden predisponer o pueden permitir el paso, ¿no? Generalmente vamos a tener en algunos casos, en la mayoría de los casos, que nosotros lo encontremos como un hallazgo incidental, que van a ser asintomáticos, no van a estar asociados a DR o van a tener un DR bastante pequeño. Cuando tenemos más de un diámetro papilar de desprendimiento de retina a lesión de un agujero, alrededor de un agujero o desgarro retiniano, entonces ya lo podemos decir que es clínicamente significativo y hay que tratarlo, ¿no? Aunque realmente en la práctica mis compañeros no nos podrán engañar, si nosotros vemos un desgarro, independientemente de esté sintomático o asintomático, pues lo tratamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría, entre el 48 al 55% de estos desgarros van a progresar hacia un desprendimiento de retina. Entonces, aunque en ese momento no sea sintomático, pues no está de más darle un láser, ¿verdad? Y pues van a estar asociados sobre todo a miopía. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿no? El estiramiento, el crecimiento ocular, pues va a producir un aplanamiento de la retina, una atrofia, una delgadez de la retina que va a ser más predisponente a la presencia de rupturas. ¿Ok? En general, estas cuatro que acabamos de ver, lo que es el latil, la retinoscosis senil, los TUF retinianos y los desgarros son las lesiones predisponentes que debemos de buscar en todos los pacientes. Sin embargo, hay un tipo de lesión que se llama blanco con presión o blanco sin presión, que no es una lesión predisponente, pero sí nos pudiera llegar a confundir con la presencia de un desprendimiento de retina. Por lo tanto, hay que conocerla, ¿verdad? Es un aspecto translúcido, blanco, grisáceo, que lo podemos ver sin indentación, por eso se llama sin presión, o bajo la indentación escleral, y por eso lo denominamos blanco con presión, ¿ok? La morfología va a ser fija, la retina no va a estar móvil, y vamos a verlo generalmente asociado a degeneraciones empalizadas, o baba de calaracol, o las lesiones predisponentes que acabamos de ver. Entonces, generalmente este es de extensión anterior a la lesión predisponente. Por ejemplo, si tenemos una degeneración latiz aquí, lo ideal o lo común es de que el borde posterior se presente el desprendimiento de retina, pero en este caso lo que es los sitios de blanco con presión o sin presión se van a ver en el borde anterior, ¿verdad? Que es una de las orientaciones clínicas que podemos tener para decir si eso no es un desprendimiento de retina. Además que no se va a ver tan sobrelevado como en el desprendimiento de retina regmatógeno que se hace en bulas o la acumulación de líquidos es mayor, ¿ok? Entonces, generalmente lo que decíamos, en los sitios de unión a nivel de la base vítrea, como tenemos una unión muy fuerte por ese entrelazamiento de las fibras del colágeno, pues es el sitio de mayor riesgo para la presencia de desgarros retinianos, ¿ok? Entonces, esos sitios donde con los cambios bruscos mecánicos, con aceleraciones y desaceleraciones, pues en esa unión tan fuerte que tiene, rompe completamente esa barrera y el paso de líquido pues empieza a producir el desprendimiento, ya sea que lo rompa en forma de bisagra y quede pegado el pedacito aquí de forma uperculada, o en herradura, etcétera, donde todavía tengamos la adhesión del upérculo a la retina, o que se rompa completamente y se quede pegado al vitrio y lo veamos de forma libre, ¿ok?
Entonces, en general, ese es el desprendimiento de retina regmatógeno. Esas son las características y lesiones que hay que buscar y el mecanismo por el cual se produce. En cuanto al desprendimiento de retina traccional, este se va a producir debido a una tracción mecánica como tal a través de la retina. Esta puede ser de tres tipos: una tracción tangencial, como la que podemos ver en las membranas epirretinianas y las membranas subretinianas; una tracción anteroposterior, como la que vemos en la presencia de membranas fibrovasculares; y la tracción en puente, como lo vemos en el crecimiento de membranas fibrovasculares que van a producir una cúpula o un levantamiento de la retina, ¿verdad? El DR generalmente va a tener una configuración cóncava y no va a haber rupturas, aunque podemos tener desprendimientos de retinas mixtos que inician como un DR traccional y después se producen por la misma tracción rupturas, y entonces ya se vuelve un mecanismo fisiopatológico mixto, ¿no? Entonces, generalmente una de las características, o lo podemos diferenciar porque en el desprendimiento de retina traccional, la retina va a estar no móvil, se va a observar clínicamente, se va a observar la membrana fibrovascular o la membrana que está haciendo la tracción a nivel de la retina, y el líquido subretiniano va a ser un poco más superficial. Otra de las características que es muy importante para diferenciarlo al momento de los estudios diagnósticos, que ahorita lo vamos a ver, es que la mayoría de los desprendimientos de retina traccionales van a ser secundarios o van a estar presentes a nivel del polo posterior o de la retina periférica media, pero nunca van a estar cercanos a la hora serrata, ¿verdad? A diferencia del regmatógeno, que dijimos que la mayor lesión era a nivel de la base vítrea, donde tenemos, pues bueno, más cerca la hora serrata. Entonces aquí este tipo de desprendimiento generalmente lo vamos a ver debido a la presencia de una membrana fibrovascular del disco que va a crecer y va a estar haciendo tracción sobre la retina, ¿verdad? Es el segundo tipo de desprendimiento de retina más frecuente y pues bueno, la característica es que tenemos una membrana clínicamente visible dentro de la cavidad vítrea, espacio la retina, la superficie de la retina o en el espacio subretiniano. La característica es que estas membranas van a estar formadas por fibroblastos y células gliales que van a tener capacidad contráctil. Entonces, al momento de contraerse van a generar una tracción directamente sobre la retina, pues logrando el desprendimiento de ella, ¿no? La separación de los fotorreceptores del epitelio pigmentario de la retina. Entonces, ese es el tipo de desprendimiento de retina traccional. Y por último tenemos el desprendimiento de retina seroso, ¿ok? El desprendimiento de retina seroso se va a generar, se va a deber o se va a ocasionar cuando tenemos acumulación de líquido subretiniano que va a separar la retina neurosensorial de la EPR, pero no vamos a tener presencia ni de membranas fibrovasculares o membranas visibles que produzcan la tracción, y tampoco vamos a poder identificar o encontrar la presencia de desgarros. Si nosotros recordamos, el epitelio pigmentario de la retina tiene una función de bomba. Es uno de los principales mecanismos que mencionábamos al principio de adhesión retiniana, ya que este va a ser el encargado del metabolismo del fotorreceptor, de absorber de forma activa el líquido subretiniano, va a crear gradientes osmóticos, va a regular las fuerzas hidrostáticas, tanto la hidrostática capilar a nivel coreovascular o a nivel del mismo fotorreceptor. Entonces, cuando tenemos un desbalance entre la producción de líquido o la acumulación de líquido subretiniano y la absorción, pues vamos a tener la presencia de este tipo de desprendimiento de retina, ¿ok? A diferencia de los demás desprendimientos de retina, aquí la ventaja que tenemos es que tenemos una acumulación de líquido subretiniano y que va a ser variable o va a responder a las fuerzas de gravedad. Es decir, si el paciente está acostado, vamos a observar así la acumulación de líquido subretiniano, pero si el paciente se sienta, pues el líquido subretiniano por gravedad va a disminuir y la capacidad visual del paciente puede mejorar con los cambios de posición. ¿Ok? Las causas más comunes son las alteraciones a nivel del EPR o coroides y se van a deber generalmente a procesos inflamatorios, vasculares o tumorales. Como en este caso que nosotros tenemos en la imagen, podemos ver un desprendimiento de retina seroso, tenemos una pérdida de la depresión foveolar a expensas de una imagen hiporreflectiva a nivel justo de la fobia que desprende o separa la capa neurosensorial del epitelio pigmentario de la retina, que este es característico y clásico de lo que es la corioretinopatía serosa central, ¿verdad? Que es un tipo de desprendimiento
de retina seroso. Entonces se pueden deber a diferentes causas. Una de ellas es la presencia de tumor coroideo. Por eso es importante que en todos los pacientes que tengamos con un desprendimiento de retina seroso, investigar trastornos sistémicos. Si el paciente ha tenido antecedentes de cáncer, si el paciente tiene antecedentes de vasculitis, si el paciente tiene antecedentes de algún tipo de enfermedad autoinmune, si el paciente tiene antecedentes de cuadros recurrentes o alteraciones similares. Entonces, porque se puede dar alteraciones a diferentes niveles. El tumor coroideo nos va a aumentar el fluido del líquido subretiniano debido a la obstrucción del EPR o cambios EPR en este sitio, entonces va a producir la acumulación de líquidos subretinianos focal y por lo tanto va a producir el desprendimiento de retina seroso. ¿Ok? En las enfermedades vasculares como la enfermedad de Coats o las enfermedades que tengan que ver con la presencia de exudados, pues bueno, tenemos alteraciones en la coroides a nivel interretiniano que van a producir la acumulación de este líquido, la efusión coroidea, la presencia de sangrado a nivel de la coroides va a aumentar las fuerzas hidrostáticas que van a aumentar el paso del líquido a nivel subretiniano, la presencia de inflamación también va a producir mediadores de la inflamación que aumenten el líquido en el espacio subretiniano, etc. Una de las ventajas que tenemos de este tipo de desprendimiento es que tratando la causa subyacente disminuye el líquido subretiniano y entonces tenemos la resolución del mismo. Por lo tanto, estos pacientes no requieren ser intervenidos quirúrgicamente, ¿verdad? Sino tratar su mecanismo fisiopatológico. Si es un paciente con una vasculitis, el tratamiento con esteroides, el control de la vasculitis con mediadores modificadores de la enfermedad, pues nos va a producir la absorción del líquido subretiniano y la mejora en la agudeza visual y en la estructura anatómica de la retina. Asimismo, la más común que podemos tener de este tipo es la cororetinopatía serosa central. Pues bueno, el tratamiento como tanto de los mediadores químicos del estrés o del sistema simpático, pues bueno, va a producir una disminución en la producción de líquido subretiniano y por lo tanto la resolución del mismo. Entonces, en este tipo de casos, tratamos la causa, ya sea con esteroides, con antiinflamatorios, con tratamientos quimioterápicos, con el uso de ansiolíticos, beta bloqueadores, etcétera, que nos van a dar la resolución del cuadro de desprendimiento de retina. ¿Ok? Entonces, ¿qué síntomas van a tener los pacientes que tengan desprendimiento de retina? Pues el síntoma más característico inicial va a ser la presencia de moscas volantes, ¿verdad? Que puede estar asociado al desprendimiento de vitrio posterior y no tanto al desprendimiento de retina, pero nos habla de un proceso de cambio a nivel del vitrio que nos obliga a investigar la presencia o no de lesiones predisponentes o de desprendimientos de retina asintomático, ¿verdad? En caso que tengamos una vitritis asociada, en pacientes, por ejemplo, que acuden porque están viendo moscas volantes, lo observamos, vemos mucha celularidad a nivel del vitrio, inclusive vemos presencia de pigmento, como es el signo de Schaffer o el de polvo de tabaco, pues bueno, eso nos hace pensar en la presencia de un desgarro, un desprendimiento de retina. Y pues obviamente la causa más común de consulta es porque el paciente presenta un defecto del campo visual. El paciente empieza a observar áreas de pérdida de la visión, sectoriales que van aumentando, van creciendo, van involucrando cada vez más la visión central y es por ese el motivo que acude a visita con nosotros. ¿Ok? Dependiendo del tipo de desprendimiento de retina que tenga, la configuración va a ser distinta. ¿Ok? Por lo tanto, debemos de enfocarnos en el diagnóstico del mismo. En el caso del desprendimiento de retina, regmatógeno lleva un proceso de diagnóstico muy, muy importante para la reparación y tratamiento quirúrgico, que es la ubicación y determinación del sitio de la ruptura, ¿no? Del recto. Entonces, el diagnóstico nosotros lo podemos hacer de dos formas. Primero, la visualización directa, que es la forma más común. Nosotros observamos como tal el desprendimiento de retina, la retina bombada, la presencia de bulas, en el caso del desprendimiento de retina reumatógeno o en el caso del desprendimiento de retina traccional, vemos una membrana, que es una de las características, la visualización directa de la membrana traccional que está jalando la retina. Sin embargo, en el desprendimiento de retina seroso a veces es más difícil observarlo debido a la acumulación de líquido, ¿verdad? Que tenemos que tener un poquito más de experiencia en la visualización de
del fondo de ojo o del polo posterior para identificar cuándo tenemos y cuándo no tenemos líquido subretiniano, ¿no? Entonces, la visualización directa nos puede dar alguna orientación acerca de las características del mismo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues bueno, si tenemos un líquido subretiniano sin presencia de desgarro, como observamos en esta imagen de aquí, donde tenemos la flechita, si ustedes pueden ver, se observa como si hubiera una ámpula, una ampolla aquí que es presencia de líquido subretiniano que se encuentra a nivel de la arcada temporal inferior, que abarca casi hasta la fobia, ¿verdad? Nos está ocupando la mácula. Pues bueno, aquí tenemos presencia de líquido subretiniano y al momento de revisarlo no tenemos ninguna presencia de desgarro que justifique eso. Podemos estar ante un cuadro de un desprendimiento de retina serosa, investigando los antecedentes del paciente, las características de personalidad del paciente, etcétera, pudiéramos orientarnos también hacia este tipo de diagnóstico. La presencia de la exploración de segmento anterior de algunos signos, como el signo de Schaffer, como decíamos, no sé si se alcanza a apreciar bien, pero la presencia de un moteado cafecito, de pigmento café, del epitelio pigmentar de la retina a nivel de retrolenticular, pues nos hace sospechar de la presencia de un desgarro con pérdida de celularidad del EPR, que nos produce este signo de polvo de tabaco, el signo de Schaffer, característico del desprendimiento de retina regmatógena. ¿Ok? También podemos visualizar, como en este caso, la membrana fibrovascular que está generando la atracción a nivel de la retina y por lo tanto la está levantando, produciendo el desprendimiento de retina traccional. ¿Ok? Hay ocasiones donde podemos observar, como en esta imagen, el regma como tal. Vemos la ruptura de la retina o la diálisis, el regma, ¿verdad? Por donde está pasando el líquido subretiniano y entonces ya sabemos que estamos hablando de un líquido, de un desprendimiento de retina regmatógeno. En muchas ocasiones y en la mayoría de las ocasiones, nosotros vamos a ver la retina desprendida debido a la formación bulosa que tiene, que este es característico del desprendimiento de retina regmatógeno, ¿verdad? Pero no vamos a encontrar o visualizar lo que es el regma, ¿ok? Lo que sí vamos a ver es una retina móvil, el paciente mueve el ojo y tenemos fluctuación o movimientos como de bandera de la retina, eso es característico, ¿verdad? La retina está móvil del desprendimiento de retina regmatógena, a diferencia del traccional, que tenemos la membrana visible y no vamos a tener movimiento retiniano, ¿ok? Entonces, en esos casos es importante identificar dónde tenemos el regma porque eso va a determinar la opción de tratamiento que nosotros tenemos para el paciente, ¿ok? Si nosotros identificamos, no es lo mismo tener un regma en la parte superior, que sea pequeño, que sea visible, donde podemos tratarlo con una retinopexia neumática, o tener un regma en la parte inferior donde necesitamos colocar un cerclaje o una banda, un exoplante, ¿ok? Entonces, cuando tenemos una retina bombada, como en este caso, donde no vemos, no identificamos el regma, no lo alcanzamos a visualizar, tenemos unas reglas que son las reglas de Linkoff que nos ayuda a tratar de identificar o buscar o nos orientan hacia dónde buscar lo que es el desgarro en el caso del desprendimiento de retina regmatógena. Y esta nos dice la regla número 1, cuando tenemos un DR nasal o temporal con bulas en la parte superior, el regma lo vamos a encontrar en el 98% de los casos a nivel de la bula más alta, ¿ok? Generalmente a un y medio meridiano a nivel de la bula más alta. Cuando tenemos un desprendimiento de retina superior que atraviesa el meridiano de las 12, entonces que lo tenemos prácticamente en todo el borde superior, en el 93 de los casos va a estar en el meridiano de las 12. Si tenemos un desprendimiento inferior con presencia de bulas y tenemos una bula temporal, una bula nasal, generalmente en el 95% de los casos del desprendimiento de retina, el regma va a estar a nivel donde encontremos la bula superior, la bula más elevada, perdón, ¿ok? Entonces, en este caso tenemos el área temporal, el área nasal, bueno, si el área nasal está más elevada, vamos a tener el regma generalmente en esa área. Y la regla número 4 dice que si tenemos el desprendimiento de retina inferior buloso como tal, todo desprendido así, la retina va a tener una corredera y el regma va a ser generalmente superior. Como ustedes ven, pues la mayoría de los regmas van a ser a nivel superior, ¿verdad? Más predominantemente. ¿Por qué
¿Por qué sería a nivel superior? Pues bueno, por fuerzas gravitacionales, ¿no? El vitrio se va hacia abajo y tracciona la parte superior de donde puede estar agarrada. Entonces, en el caso de que nosotros tengamos añadidos al desprendimiento de retina la presencia de un sangrado, la presencia de un hemovitrio de cualquier grado de densidad o inclusive una celularidad aumentada que no nos permite identificar el tipo de desprendimiento de retina, nos podemos apoyar del modo B. En el modo B vamos a tener una característica. La característica va a ser que va a ser una imagen que va a generar un embudo y que siempre, siempre se va a dirigir hacia el nervio. Entonces, cuando hacemos el modo B en un tipo de paciente así, lo que debemos de ver es ubicar siempre nuestro nervio y entonces vamos a ver lo característico, ¿ok? ¿Por qué? Porque si se desprende la retina, pues la retina se va a desprender de toda la retina periférica, etcétera, pero no se desprende del nervio. Y eso nos da esa imagen en alas de mariposa o esa imagen en embudo, ¿verdad? Que nos habla de un desprendimiento de retina regmatógeno. Vemos la extensión del mismo y generalmente lo vamos a ver que se extiende hacia la hora serrata, hacia la parte más anterior. Por el contrario, en el modo B de un desprendimiento de retina traccional, vamos a observar pues la presencia de membranas, de tracciones focales que no van a ser, que no se van a extender a nivel de la hora serrata y que pueden o no estar asociadas al nervio, ¿no? Podemos verlas pegadas al nervio o no, pero generalmente vamos a ver esta forma de tracción, ¿no? Vamos a ver que está agarrado ahí. Entonces, también en los desprendimientos de retina serosos, ¿verdad? Tenemos el líquido subretiniano, etcétera, pues la ecografía B nos va a permitir ver la presencia de masas o alteraciones sólidas a nivel de la coroides, a nivel de la retina, que nos puede orientar para saber si este paciente tiene una obturación patológica, ¿no? Sobre todo si tenemos un paciente que tiene un desprendimiento de retina seroso, tiene antecedentes de cáncer, tiene antecedentes de algún tipo de enfermedad que ustedes sospechen de metástasis, pues bueno, siempre hay que hacerle un modo B, ¿no? Entonces, en pacientes con antecedentes de cáncer que presentan un desprendimiento de retina seroso, es obligado buscar si no tenemos un sitio de metástasis en ese ojito, ¿ok? Y por último, el OCT también nos va a permitir valorar la separación de la retina neurosensorial, nos permite identificar tanto separaciones focales, como en el caso de la retinopatía serosa central, como alteraciones que pueden involucrar a toda la retina, ¿no? Como en este caso nosotros tenemos un OCT a nivel del macular, pero vemos la separación importante de todas las capas en el sector nasal correspondiente a un desprendimiento de retina regmatógeno que ya está involucrando nivel de la fobia. Acá tenemos el desprendimiento de retina seroso, localizado, no hay presencia de rupturas ni nada, pues bueno, podemos hablar de un seroso, una serosa central. En todas las separaciones que ustedes las vean grandes, que las vean que se extienden o se salen del campo de la tomografía, nos obliga a buscar la presencia de un regma, ¿no? Por ejemplo, en este caso, no pudiéramos determinar que es un desprendimiento de retina regmatógeno. Tenemos un desprendimiento de retina, pero hay que ver si en la continuidad de este desprendimiento observamos algún tipo de regma o algo así, ¿ok? Entonces, en general nos podemos apoyar tanto del OCT como del modo B. ¿Ok? El OCT, sobre todo en aquellos casos de desprendimiento de retina seroso, veo que hay líquido subretiniano que está bombado y eso, le hago el OCT. Pero si ya identifiqué en la visualización directa una membrana traccional, ya ubiqué un regma, pues bueno, ya el OCT carece de relevancia o significancia clínica, ¿no? Solamente para saber si nos ha afectado o no nos ha afectado la mácula, ¿ok? Entonces, ¿qué tratamientos vamos a hacer? Pues bueno, tenemos diferentes tipos de cirugías o diferentes tipos de opciones terapéuticas. Una de ellas, sobre todo los DR superiores, que cumplan ciertas características, es la presencia, la colocación de una burbuja de gas a nivel intraocular que nos haga una retinopexia neumática. En los casos de desprendimiento de retina traccionales o complejos, pues podemos hacer una vitrectomía vía pars plana. Y por último, en algunos casos necesitamos acompañarlos de la presencia de cerclaje con banda de silicona, inclusive la colocación de algunos exoplantes, ¿verdad? Estos temas los vamos a revisar en las clases siguientes de retina. Vamos a hablar de cada uno de ellos, tanto la retinopexia, la vitrectomía y la presencia y la colocación de cerclaje y exoplantes. Por lo tanto, no lo vamos a tocar tanto en esta clase. Bueno,
A medida general, eso es lo que abarca el tema del desprendimiento de retina. Es un tema bastante largo, pero lo vamos a ir revisando los siguientes días conforme hagamos los tratamientos y todos los demás detalles. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. ¿Sí me escuchan? Doctor, todo muy bien, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Muchas gracias a todos. Damos por terminar la clase de retiro. Gracias, doctora Ana. Buen día.